Pues buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto tener ahorita con nosotros a la doctora Karina Battiani, quien dará la conferencia magistral inaugural del Congreso. La doctora Karina Battiani es doctora en Sociología por la Université de Versailles-Saint-Quentin de Yvelines, Francia, secretaria ejecutiva de Claxo, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigación del Uruguay. Cuenta con una vasta producción intelectual que incluye numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, libros como autora o compiladora, capítulos de libros publicados, y ha desempeñado diversos cargos de gestión internacional. Es consultora y oficial del programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas, como experta regional y coordinadora de proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y como consultora regional de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Remunerado y no remunerado, con el papel de las políticas públicas en la redistribución del trabajo y el trabajo de cuidados y las representaciones sociales del cuidado, entre otros temas. Para nosotros nos da mucho gusto tener aquí a la doctora Karina Battiani en esta conferencia que inaugura nuestro Congreso. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Es un gusto saludarte, saludarles a todos y a todas y agradecer muy especialmente esta invitación para acompañarles hoy en la inauguración de este 4º Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Agradezco especialmente al PUEC de la UNAM y quiero saludar muy especialmente a mi querida colega y amiga Guadalupe Valencia, con quien tantas complicidades intelectuales compartimos en torno a estos temas, y anunciar antes de comenzar con la conferencia y con la presencia aquí de la querida Guadalupe, que justamente la próxima conferencia internacional de ciencias sociales que Claxo realiza cada 3 años, bueno, se ha visto un poquitito postergada por la pandemia, pero va a tener lugar allí en México el año próximo, en el mes de mayo-junio, estamos definiendo la fecha, en la UNAM, lo que para nosotros, para todo Claxo, constituye un gran honor y un privilegio de poder hacer este evento, que es el evento más grande de las ciencias sociales y las humanidades, bueno, en la queridísima UNAM, una de las universidades sin duda emblemáticas de toda la región. Y agradezco públicamente el apoyo de Guadalupe Valencia en esta iniciativa y el trabajo que dedica permanentemente para que este evento sea posible. Guadalupe, mi reconocimiento y mi saludo especial para ti entonces. Voy al tema que nos convoca en el marco de este 4º Congreso. Quería tratar con ustedes los desafíos, las tensiones hacia la sociedad del cuidado, tema que, como se leía en la semblanza que compartieron, vengo trabajando hace muchos años, pero que adquiere desde el 2020 y desde esta situación de pandemia tan dramática que estamos todos y todas viviendo, una significación muy especial, porque es justamente este tema de los cuidados junto al tema de la violencia de género, dos de las dimensiones más preocupantes en las consecuencias sociales y en las consecuencias desde el punto de vista del género y de los derechos de las mujeres, bueno, de esta situación que ya lleva un año y pico, un año largo, ¿verdad? Muy largo, y unos cuantos meses de este 2021. Comencemos entonces abordando este tema bueno, primero que nada por preguntarnos por qué hoy, y cuando digo hoy, digo en el marco de la pandemia, pero también en la situación de la prepandemia, este tema adquiere la importancia que estamos diciendo. Creo que por lo menos allí hay 3 grandes puntos de partida. El primero es un reconocimiento, a esta altura creo que indiscutible, de la inserción diferente y desigual, y allí está el punto, ¿verdad?, de varones y mujeres en lo que llamamos el trabajo global, es decir, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, consecuencia de la división sexual del trabajo
evidentemente hay una participación diferente y desigual de varones y mujeres en estos dos componentes del trabajo global como lo conocemos. Ese es el primer punto de partida. El segundo punto de partida es justamente el reconocer la centralidad que la división sexual del trabajo, categoría, si ustedes quieren, fundante de los estudios de género, reconocer la centralidad que esta división sexual del trabajo tiene como mecanismo generador de desigualdad, de la desigualdad de género, de la desigualdad entre varones y mujeres. Y el tercero tiene que ver con que justamente nuestros estados, nuestros países, nuestros gobiernos comienzan a asumir de manera diferente a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, algunos más tímidamente, otros de manera más proactiva, la necesidad de modificar estas condiciones. Ustedes dirán, ¿qué condiciones? Las condiciones que planteé al inicio, ¿verdad? Es decir, las condiciones de desigualdad producto de esta situación del cuidado por medio de políticas públicas, por medio de políticas que modifiquen estas situaciones. Esos son, desde mi punto de vista, podríamos agregar otras dimensiones, pero los 3 puntos de partida. El siguiente elemento que quiero compartir hoy con ustedes es qué entendemos por cuidado. En los últimos 20 años, desde el comienzo de este siglo, se ha multiplicado la producción, la investigación, el conocimiento en torno a este tema en América Latina y el Caribe, con algunos abordajes muy interesantes desde el punto de vista teórico en nuestra región. Allí hay muchas definiciones disponibles, hay muchas dimensiones para analizar. Yo voy a compartir con ustedes la definición con la cual trabajo y la definición también con la cual trabajamos en el caso de Uruguay para la implementación, ya hace unos 10 años, del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. En primer lugar, decir que cuando hablamos de cuidado, hablamos de la acción de ayudar a un niño, a una niña o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana, es decir, en todas aquellas actividades, quehaceres necesarias para el bienestar cotidiano, es decir, para nuestro bienestar en el día a día. Y que estas actividades involucran distintas dimensiones vinculadas a lo que podríamos llamar un trabajo, ¿sí? Actividades de cuidados, una dimensión, por lo tanto, material. Cuando cuida un niño, una niña, una persona dependiente, hay una serie de tareas que tenemos que realizar para lo que dije en la definición anterior, el desarrollo y el bienestar en la vida cotidiana de esa persona. Todos sabemos, todas sabemos, cuando digo actividades o trabajo de cuidados, cuáles son, ¿verdad? Pero hay una segunda dimensión, que es esa dimensión más económica, si ustedes quieren, que tiene que ver con el costo, es decir, el costo de cuidar a alguien, sea el costo directo, los gastos concretos que se producen en las situaciones de cuidado, o los costos indirectos también, aquellos derivados de, lo que dejo de hacer por cuidar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, dejar de participar del mercado del trabajo, dejar de realizar determinado tipo de actividades que podrían suponer un ingreso económico. En tercer lugar, está la dimensión más vinculada a el aspecto subjetivo, emotivo, afectivo, sentimental, si ustedes quieren, es decir, todos esos vínculos y emociones y afectos que se ponen en la situación de cuidado. Entonces encontramos allí que tenemos esas 3 grandes dimensiones: trabajo, económico y cuestión afectiva, y que a su vez el cuidado puede ser realizado de 2 grandes maneras. De manera, para decirlo bien sencillo, paga o no paga, es decir, remunerado o no remunerado, y a su vez puede ser realizado en 2 grandes ámbitos. Como diría María Ángeles Durán, una autora española, ¿verdad?, que ha sido
bueno, una de las fundadoras en estas corrientes del cuidado y que ha estado muchas veces en América Latina y particularmente allí en la UNAM, en México, puertas adentro o puertas afuera. Es decir, tenemos dos ámbitos, el familiar y el extrafamiliar, o el de los hogares, extrahogares, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, 3 dimensiones, 2 formas y 2 ámbitos donde se puede dar esta actividad del cuidado. Evidentemente, la naturaleza, las características de la situación de cuidado y también de la organización social del cuidado o de la sociedad del cuidado va a cambiar en función de la modalidad que se asuma, si estamos frente a un cuidado que es pago o no pago, dentro o fuera de la familia, y qué es lo que prima en cada una de las políticas que realizamos o de las acciones de cuidado que realizamos. Si prima lo material, lo económico, lo afectivo, cómo se combinan esas dimensiones entre sí. Evidentemente, hay una característica que diría que también está en la definición misma de cuidados, que es la idea de lo relacional, ¿sí? Sea que se dé en el marco de la familia, fuera de las familias, de manera paga o no paga, hay una dimensión relacional que lo constituye la relación que se establece entre la persona que cuida y la persona que es cuidada, que también va a caracterizar, va, digamos, a definir esa situación de cuidados. Evidentemente, cuando esto se da en el marco de las familias, aparecen otros elementos en cuestión que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿verdad? La dimensión, digamos, moral, emocional, en fin, en el marco de ese cuidado que se provee en el marco de las familias. Cuando analizamos una relación de cuidados que está pautada quizás por una remuneración o por un trabajo específico, seguramente allí las dimensiones que van a estar van a ser de otro tipo, ¿verdad? Relaciones de servicios, de preocupación por el otro, en fin, pero no tanto estas dimensiones más afectivas, morales o de obligatoriedad o no del cuidado. También es importante decir que el cuidado o las actividades del cuidado están marcados por esa relación que yo decía y porque es una relación de mucha proximidad, ¿sí? Y que generalmente se realiza cara a cara. Bueno, puede haber alguna situación de cuidado, y más hoy en el mundo virtual que nos hemos convertido, que esté virtualizada, pero en general es de mucha proximidad, de cara a cara, cuerpo a cuerpo, y eso marca profundamente la relación de cuidados, la situación de cuidados, la subjetividad, etcétera, etcétera. Y por último, decir que en nuestra región, en esta definición que estoy dando, esta tarea es esencialmente realizada por mujeres. Cuando nosotros analizamos las situaciones, las relaciones de cuidado en América Latina y el Caribe, es una tarea feminizada, ¿sí? Sea que se dé en el marco de la familia, sea que se dé fuera de la familia, sea que se dé de manera paga o no paga, siempre son mujeres las que están cuidando, ¿sí? Pensemos en el cuidado de los niños, en el cuidado de las personas dependientes, etcétera, y las distintas situaciones que podemos imaginar allí. Esta definición que yo acabo de compartir con ustedes, simplificada, ¿verdad? Tiene 2 propósitos. El primer propósito es justamente ser una definición que permita el abordaje del cuidado en clave de política pública, es decir, pensar el concepto de cuidados, donde hay definiciones mucho más amplias que la que yo acabo de compartir con ustedes, desde una mirada de la política pública, es decir, desde una mirada de cómo fomentar este tipo de políticas que respondan a las necesidades de cuidado de la población. Ese es el primer punto. Y el otro, lo debo decir como investigadora que soy, también es una definición que a nosotras
aquí en Uruguay, al equipo que coordino y que investiga sobre estos temas, nos ha permitido el abordaje empírico del cuidado, es decir, de las situaciones de cuidado y delimitar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados. Está muy relacionada, por cierto, con lo que una autora, Carol Thomas, define como las dimensiones del cuidado. Y Carol Thomas nos habla, lo voy a decir muy rápidamente, de la identidad social del cuidador, de la identidad social de quien recibe los cuidados, es decir, la población que recibe los cuidados, los niños, las niñas, las personas mayores, las personas con dependencia, etcétera, las personas con discapacidad, de las relaciones que se establecen en el marco de las relaciones interpersonales en la situación de cuidados, de la naturaleza prioritaria de esos cuidados, del ámbito público o privado, del carácter económico y del marco institucional para el cuidado. Como verán, lo que les acabo de compartir está muy inspirado en estas dimensiones que les compartía de Carol Thomas. Ahora bien, la pregunta a hacernos cuando hablamos de la sociedad del cuidado es ¿cuál es hoy la organización social del cuidado en América Latina? Acá va una advertencia que ustedes la conocen bien, y es que no podemos hablar de América Latina como un todo homogéneo, sino que hay profundas diferencias entre nuestros países, es decir, es una región profundamente heterogénea. Sin embargo, cuando analizamos la organización social del cuidado, a pesar de las heterogeneidades, que pueden derivarse de las dinámicas familiares diferentes en los distintos países, de la realidad de los mercados de trabajo, de las estructuras económicas y de las tradiciones de nuestros estados latinoamericanos, que son, tienen fortalezas y tradiciones disímiles según el país que estemos analizando, de todas maneras hay un rasgo común que caracteriza a la organización social del cuidado en la región, y es que este cuidado sigue siendo una función principalmente de las familias, es decir, es un cuidado familiar. Y cuando decimos un cuidado familiar, sabemos, por todas las investigaciones que se han realizado, que decimos las mujeres dentro de las familias. Y es un asunto que sigue considerándose mayoritariamente por parte de la población, pero también por parte de quienes toman las decisiones políticas, los decisores de política pública, un asunto considerado principalmente privado, es decir, que es un problema de cada uno resolver estas situaciones. Sabemos muy bien que cuando consideramos algo como privado, como individual, y no lo consideramos, por tanto, como público y colectivo, las respuestas que damos o las posibles respuestas o soluciones que encontramos para esos problemas son normalmente generadores de desigualdades o de amplificación de brechas de desigualdades, porque evidentemente como mujer educada, urbana, con determinado acceso a recursos económicos, voy a resolver mis necesidades de cuidado mucho mejor que otra mujer sin educación, sin recursos, quizás del medio rural y un largo etcétera, con todas las diferentes dimensiones de las desigualdades. Esto, a pesar, de que ha comenzado a cambiar en la percepción de los gobiernos latinoamericanos, todavía en muchos casos sigue considerando un problema privado y un problema que no es objeto de la agenda pública. Lo que encontramos hoy entonces es que el cuidado en nuestra región se sustenta sobre trabajo familiar no remunerado de mujeres esencialmente, o en algunos casos externalización de los hogares, pero donde también quienes prestan esos cuidados son mujeres por una remuneración, por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado, ¿sí? O los servicios que pueden ser a nivel comunitario, a nivel de las ciudades, a nivel de los gobiernos locales, pero que también son esencialmente quienes están allí dando esos servicios son mujeres. Encontramos, por tanto, también una gran desigualdad intrahogar
desde el punto de vista de género y desde el punto de vista generacional ante el trabajo de cuidado. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, lo que ya afirmé antes, ¿verdad? Cuando decimos el trabajo de cuidado se hace esencialmente en los hogares, bueno, no se distribuye de manera equitativa dentro de los hogares este trabajo, ¿verdad? Va a depender el sexo y la generación a la que pertenezco, la carga diferencial de cuidados que voy a tener. Por eso decimos que los arreglos actuales que están en todos nuestros países de cuidados potencian las brechas de desigualdad. Sin duda las brechas de desigualdad de género, pero no solamente las de género, también las otras dimensiones de la desigualdad. Y otra característica que encontramos en nuestros países latinoamericanos y caribeños es que cuando miramos la protección social o la perspectiva del bienestar social desde esta dimensión del cuidado, en realidad lo que encontramos es una protección social que desprotege desde la perspectiva del cuidado, es decir, que no está siendo incorporada dentro de las redes o las matrices de protección social de nuestros países. También cuando miramos la oferta pública que tenemos que reconocer que existe en nuestros países de América Latina para el cuidado, encontramos que esa oferta pública en general, pensemos en un sector, en la infancia, ¿verdad?, que quizás es el más fácil de identificar, esa oferta pública en general es escasa y está segmentada en su acceso, es decir, hay una segmentación para poder acceder a esa oferta pública. En la mayoría de los países, focalizada en aquellas poblaciones de menos recursos, con menos oportunidad, y dejando por fuera a todo el resto de la población de estos servicios públicos. Y también observamos una distancia muy importante entre los servicios públicos, que son escasos, pero que existen, y para esta población que refería antes, y los servicios privados, una gran brecha en términos de la calidad de los servicios y de las prestaciones que se ofrecen. Esa es un poco la caracterización de la organización social del cuidado actual en nuestra región. ¿Qué es lo que estamos planteando? La necesidad de políticas de cuidado. Ustedes dirán, ¿qué son las políticas de cuidado? Bueno, como cuando uno habla de política pública en cualquier otro campo, es un conjunto de acciones públicas que abordan en este caso la organización social y la organización económica de las actividades, de los trabajos destinados a, y vuelvo a la definición inicial, a garantizar el bienestar físico y emocional de las personas, en particular de aquellas personas con algún nivel de dependencia por ciclo vital, los niños, o las personas mayores dependientes, los discapacitados, etc. Es decir, todos aquellos que no pueden autocuidarse para ese bienestar cotidiano. Cuando uno observa la experiencia internacional en el marco de esta definición de las políticas de cuidado, lo que encuentra es que existen básicamente, y voy a pasar muy rápido por esta parte, porque no nos va a dar el tiempo, sino lo que encontramos es que básicamente existen tres tipos de políticas que se refieren a nivel internacional, especialmente en la experiencia europea, que es la que más ha avanzado en esta dirección. A esas tres, a mí me gusta agregar dos más y les voy a explicar por qué en unos minutos. Las tres políticas de cuidado posibles, las tres políticas que nos permitirían avanzar hacia esa sociedad del cuidado, son las políticas de tiempo que permitan justamente articular a eso que antes llamábamos, lo seguimos llamando también, lo productivo y lo reproductivo, lo familiar y lo laboral, en fin, tiene distintas formas de nombrarse, no viene al caso eso ahora. Políticas de tiempo donde quizás el ejemplo más claro son las licencias laborales para las madres, para los padres, las licencias para el cuidado, que existen en pocos países de América Latina. Uruguay tiene algunas, pero es algo que todavía existe poco, pero sí hay mucha experiencia a nivel internacional. Políticas de tiempo.
Allí también entran, las políticas de flexibilización horaria, de los tiempos de trabajo, en fin, todo esto antes del teletrabajo, ¿verdad? Segundo nivel, políticas de servicios, es decir, servicios que se prestan para esas necesidades de cuidado, servicios para asegurar, digamos, que las necesidades de cuidado de la población no tengan que ser resueltos 24 horas sobre 24 y 7 días sobre 7 a nivel familiar. Servicios que por supuesto pueden ser estatales, pueden ser mercantiles o pueden ser comunitarios, ¿sí? Tenemos las tres experiencias a nivel internacional. Servicios, pensemos en los centros de cuidado infantil o en los hogares de día o los hogares para las personas mayores dependientes, en fin, hay como muchos ejemplos y allí mucha discusión en términos de las coberturas, los horarios, qué es lo que incorpora. Un punto aquí que creo que es importante, porque yo dije servicios estatales, servicios mercantiles, servicios comunitarios. Esto quiere decir que no necesariamente todas las experiencias de servicios son servicios públicos, pero cuando son servicios mercantiles y también cuando son servicios comunitarios, allí también hay una responsabilidad pública en términos de la regulación, los estándares de calidad y, la fiscalización sobre este punto, ¿verdad? Porque conocemos experiencias muy lamentables en nuestra región, sobre todo para las personas mayores dependientes de servicios que están lejos de ser servicios de calidad para bajo la forma mercantil, para la población mayor dependiente. Tiempos, servicios y por último, en las tres que encontramos en la experiencia internacional, las políticas de prestaciones que adquieren distintas formas. La más conocida son beneficios monetarios, ¿verdad?, que se trasladan a los hogares, a las familias, para poder contratar o adquirir en el mercado distintos servicios que permitan disminuir la carga de cuidados que tienen esos hogares. Beneficios monetarios, algunos países hablan de vouchers, bonos, etcétera, pero estamos hablando siempre de ese tipo de prestaciones. Yo les decía que a mí me importa agregar dos políticas más, una que tiene que ver con las políticas culturales de redistribución de roles, es decir, aquellas políticas que justamente traigan la categoría que mencioné al inicio, la división sexual del trabajo, y la coloquen en el centro también de la política pública del cuidado o de la organización hacia la sociedad del cuidado para, promover ese cambio en la división sexual de trabajo entre varones y mujeres que hace que hoy las mujeres seamos en definitiva quienes estamos cuidando. Esto implica, entre otras cosas, cuestionar, por ejemplo, el mandato cultural predominante de la masculinidad que, exonera, por decirlo de alguna manera, a los varones del mandato de cuidados. También la quinta política, por si se perdieron, que yo hablo mucho, son las políticas de empleo o de formación. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que avanzamos hacia esta modificación en la organización social del cuidado por medio de políticas públicas, hacia esa sociedad del cuidado que queremos construir y se desarrollan las políticas para eso, surgen una serie de ocupaciones, profesiones vinculadas al trabajo de cuidados, a las actividades del cuidado, que tenemos que prestar desde el punto cero mucha atención para asegurar, por un lado, la profesionalización y la valorización de ese trabajo de cuidados, que sea un trabajo de calidad, que sea un trabajo decente en el sector de los cuidados y no repetir errores del pasado que se dieron con el trabajo doméstico remunerado, con las trabajadoras domésticas que siempre ocuparon, el último nivel de prioridad en términos de la calidad de sus trabajos, de la decencia en términos de esos trabajos y, por supuesto, de las prestaciones y los derechos sociales asociados a la condición de trabajador o trabajadora. Estas serían como las 5 posibilidades a nivel internacional, las 3 más las 2 que quería agregar,
hacia la sociedad del cuidado. ¿Qué es lo que encontramos en nuestra experiencia latinoamericana para ir redondeando esta intervención, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos en términos de los puntos en los que se debe prestar atención cuando nuestros países, nuestros gobiernos avanzan hacia la formulación de políticas públicas de cuidado? En primer lugar, tenemos que partir de la base que, bueno, si entendemos el cuidado como un componente del bienestar social, si entendemos el cuidado como un derecho, va a aparecer siempre una tensión entre la universalidad y la focalización, como en cualquier política pública. Y allí tenemos que desde el principio plantear y defender la idea de la universalidad de este tipo de políticas. Que los comienzos puedan ser focalizados es otro tema, pero debemos siempre plantear esta universalidad. Pero el desafío mayor, el desafío incluso por el que han comenzado países como el Uruguay, que ha desarrollado un sistema de cuidados, aunque ahora está un poquito debilitado, es el desafío del discurso consensuado en torno a los cuidados. Es decir, cuando avanzamos en la formulación de políticas públicas, el primer punto es algo tan sencillo como ponernos de acuerdo qué entendemos por cuidados, qué es lo que un sistema o una política de cuidados va a entender por cuidados y por lo tanto va a considerar objeto de ese sistema o de esa política y que va a quedar por fuera. ¿Por qué hago esta advertencia? Porque en todas las experiencias internacionales de desarrollo de políticas de este tipo siempre aparecen tensiones vinculadas a, a los distintos sectores de la política pública. ¿Esto es cuidado o esto es educación? ¿Esto es cuidado o esto es salud? ¿Esto es cuidado o esto es cualquier otro sector de la política pública? Entonces, como este es un tema, el del cuidado, que está en construcción, que hay mucha discusión, que es relativamente novedoso en nuestra región el desarrollo de políticas en esta dirección, debemos comenzar por el principio, y el principio justamente es ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado. Y después tener presente algunos errores que hemos cometido en el pasado o que se han cometido en el pasado en todos nuestros países cuando impulsamos políticas de género que tienen que ver con los sesgos maternalistas, ¿sí? Entonces, mucho cuidado cuando avanzamos en las políticas de cuidado que no aparezcan estos sesgos maternalistas que en definitiva no hacen más que reproducir la división sexual del trabajo, reproducir esa división, ¿verdad?, entre los varones puertas afuera y las mujeres puertas adentro, por decirlo muy rápido, que en definitiva no modifiquen ese estado de situación, ese contrato social entre varones y mujeres, sino que lo fortalezcan y lo reproduzcan. En la temática del cuidado hay que prestar mucha atención porque el riesgo de caer en el sesgo maternalista es muy importante. Como decía entonces, debemos desde el principio prestar atención a este punto y prestar atención a esa construcción del discurso común en torno a la temática del cuidado en nuestros países, en México, en Uruguay, en Argentina, en el país que sea, para poder avanzar desde esa construcción consensuada en torno a las políticas de cuidado. Y por último, y para ir finalizando esta parte expositiva, decir que es muy importante, como en todos los campos, la articulación entre, por lo menos, el sector que produce conocimientos en los países, la academia o como ustedes le quieran llamar, que está realizando muchísimos aportes, casi imposibles de seguir del dinamismo que ha adquirido este tema en todos nuestros países, articulación entre el sector académico, articulación entre los movimientos y organizaciones sociales que están
dando, digamos, la pelea, la lucha por instalar este tema como un tema muy importante para la igualdad, y quienes están en el campo de la política pública. Ese diálogo, esa articulación es muy importante para poder avanzar, así como desde el sector que nos corresponde en la universidad o en la academia, brindar los insumos necesarios para que esto pueda avanzar. Hay un ejemplo muy interesante en América Latina y el Caribe, que es, por ejemplo, todo el desarrollo de las encuestas de uso del tiempo a comienzos de este siglo, en el año 2000, de ahí en adelante, ¿verdad?, dependiendo del país, que permitió efectivamente herramientas concretas, conocimiento concreto para poder nutrir la argumentación hacia las políticas del cuidado. Y por último, decir que es muy importante también la presencia y el compromiso desde el primer momento de lo que se llaman los mecanismos de acción por las mujeres, ¿verdad? Es decir, los ministerios de la mujer, de género, en fin, los distintos espacios institucionales que tienen nuestros países, nuestros gobiernos, para el avance de la agenda de género, para el avance, en definitiva, de la igualdad entre varones y mujeres. Y no nos olvidemos nunca, y con esto concluyo, que todas estas políticas, todos estos avances requieren, por supuesto, de un pacto social, el discurso consensuado que mencioné antes, pero también de un pacto fiscal y económico para hacer avanzar estas políticas. Sin recursos, sin asignación de recursos económicos, sabemos que ninguna política avanza, tampoco las políticas del cuidado. Estas políticas del cuidado son elementos, desde mi perspectiva, muy importantes para trabajar, para avanzar hacia esa sociedad del cuidado que creo que hoy, en el marco de esta situación de pandemia, ha quedado muy en evidencia lo necesario que es decir, lo importante que es desplazar el eje de el mercado como eje regulador, ¿verdad?, a la vida como elemento central en nuestras sociedades. Y cuando hablamos de la vida, hablamos también del cuidado, porque sin cuidado, evidentemente, no hay vida. Esto es lo que quería compartir en esta primera instancia, en los minutos que me pidieron que intervenga, y por supuesto quedo atenta si hay consultas, comentarios o lo que ustedes dispongan. Nuevamente, muchas gracias a quienes organizaron este espacio, a este congreso, y especialmente al PUEC, por permitirme estar esta nochecita, aquí ya es de noche en Uruguay, con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Battiani. Tenemos unas preguntas del público que en este momento voy a leer. Una de ellas, y bueno, primero hago la invitación también a la gente que está escuchando desde sus computadoras, que si tiene alguna pregunta puede hacerla en el recuadro que aparece, y vamos a dar unos minutos para que la doctora las conteste. La primera pregunta que tenemos aquí es sobre cómo impulsar la universalidad de las políticas de cuidado, de manera que no se crea que el cuidado es solamente para la gente que está bien, está mal, digamos. Por ejemplo, aquí hablan de la importancia de la salud física y de la salud mental, y cómo hacer que no solo sean cuidadores de las personas dependientes, sino intentar ver que las independientes pueden sufrir también, malestares por un lado, y también por otro lado que son sujetos que requieren cuidado en algún momento. Otra pregunta que tenemos aquí, es más bien sobre un tema de cómo incluir una perspectiva inclusiva, por ejemplo, que vea que las personas con discapacidad de otra forma, pero al mismo tiempo que provea los cuidados de las necesidades que tienen estas personas. Estoy esperando otras preguntas. Por ejemplo, si puede dar ejemplos de políticas de cuidado comunitario que usted conozca. Y si quiere podemos irnos a esta ronda de preguntas y luego le hago unas preguntas que llegaron a través de Facebook. Ok. A ver, cuando hablamos de la universalidad en el sentido que lo planteo hoy aquí, yo entiendo bien lo que están
preguntando, y sobre todo se refiere, creo, la pregunta a un concepto más amplio de cuidados que incorpora, por ejemplo, a todos aquellos que, por ejemplo, por sobreocupación, ¿sí?, no tienen quizás, no pueden o no quieren o no disponen del tiempo de realizar actividades de autocuidado y demás. En realidad a mí me preocupa mucho más, por lo menos para empezar, las poblaciones que sí o sí requieren de esos cuidados para el desarrollo y el bienestar de su vida diaria. Y por eso empecé por allí diciendo, esta es la definición con la que yo trabajo, esta es la definición que entiendo, digamos, en el marco del desarrollo de políticas de cuidado. Y allí la universalidad, por supuesto, que es también un desafío. Es un desafío porque, por lo último que decía, por la cuestión de los recursos, porque hacer una política de este tipo de carácter universal evidentemente requiere recursos económicos. Después, bueno, no me gusta decir después, pero también se pueden incorporar otras dimensiones más allá de los dependientes propiamente dicho en el desarrollo de las políticas de cuidado. Pero en el estado actual que estamos en nuestra región de América Latina, donde realmente son pocos los países que han avanzado, por lo menos de manera integral, como experiencia integral, la única es la del Uruguay. Después tenemos experiencias de políticas más sectoriales o dirigidas a determinado sector de la población en otros países, o algunas experiencias interesantes, pero ya no a nivel nacional, sino a nivel subnacional o local. Entonces, en el estado de desarrollo que está en las políticas de cuidado en América Latina y el Caribe, yo creo que tenemos que empezar por el principio, empezar por priorizar algunos elementos y decir, bueno, trabajemos con aquellas poblaciones que normalmente sabemos desde el punto de partida que son poblaciones que requieren cuidados para esto del desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. Y allí se reconocen básicamente tres grandes grupos de población. La infancia, principalmente la primera infancia y demás, las personas mayores dependientes, es decir, que realmente tengan, porque ser persona mayor no quiere decir ser dependiente, ¿verdad?, que tengan alguna dependencia, y las personas con discapacidad, que requieren, discapacidad dependiente también, ¿verdad?, que requieren eso, asistencia para la vida diaria. En el caso de Uruguay, agregamos una cuarta población que yo creo que es muy interesante, que es las mujeres cuidadoras, es decir, aquellas mujeres que están cuidando, sea de manera remunerada o no remunerada, o sea, en los hogares o en las instituciones o donde sea. Esa también es una población objeto del sistema de cuidados en Uruguay. Pero si no, comencemos por estas poblaciones, ¿verdad? Comencemos por abordar estas situaciones. Esa es mi recomendación para avanzar. No quiere decir que allí termina, quiere decir que me parece que hay que empezar por este lado. Después creo que había otra pregunta vinculada a los cuidados comunitarios. ¿Algún ejemplo? Bueno, hay ejemplos de cuidados comunitarios en lo que tiene que ver con el cuidado infantil, ¿verdad?, con el cuidado de la infancia, desde casas comunitarias de cuidado en los barrios, en las distintas poblaciones, en las ciudades, formas comunitarias de organizar ese cuidado infantil, y también de prestación de algunos servicios para las poblaciones dependientes, para las personas mayores dependientes, por ejemplo, aquellas que no pueden desplazarse antes de la pandemia, para hacer sus compras o para adquirir sus medicamentos, sus alimentos, etcétera. Hay servicios prestados de manera comunitaria en los barrios, en la proximidad territorial para brindar estos servicios. Creo que por allí van las consultas, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctora. Tenemos otras tres preguntas. Una de ellas es si puede reflexionar acerca de la articulación entre las políticas del cuidado y las políticas urbanas. Y yo me atrevería a preguntarle también sobre términos de políticas espaciales, digamos, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Y si ve que podría haber una vinculación y de qué tipo. Y por otro lado, hay dos preguntas que recibimos sobre el contexto actual de la pandemia. Uno es sobre qué tanto, en su opinión, ha incrementado la intensidad
de la desigualdad, el cuidado intrahogar durante el confinamiento, y la otra es sobre esta idea de que hay personas que actualmente prestan en labores, por ejemplo, las docentes, ¿no? Que requieren dar todas las horas de su tiempo para dar pues, educación, pero también trabajo de cuidados a otros niños. Y entonces, ¿qué sucede en los propios hogares de estas docentes? Si puede hacer una reflexión al respecto. Bueno, como no, con mucho gusto. Empiezo por esta última y luego voy a la articulación con lo urbano, lo espacial, lo rural, etcétera. A ver, lo que muestran los estudios, que son relativamente pocos porque estamos inmersos en esa situación aún, ¿verdad? Pero los estudios que se han hecho en el marco de la pandemia es que efectivamente hay un incremento muy importante de las actividades de cuidado en los hogares, producto de algo muy básico, y es cómo cambió nuestra vida cotidiana en marzo del año pasado, cuando en América Latina comenzó esta situación de pandemia. ¿Cómo cambió? Que nos remonta a épocas en donde coexistía lo productivo y lo reproductivo, es decir, donde todo se daba en el mismo espacio geográfico, en este caso los hogares, frente al llamado del confinamiento, el quédate en casa o como se haya llamado en cada uno de nuestros países, ¿sí? Nos cambió de un día para el otro esa cotidianeidad, y quizás cuestiones del cuidado que se externalizaban del hogar retornaron al hogar, y quizás personas que estaban en los hogares cuidando de manera remunerada no pudieron asistir a los hogares, cuidadoras, y todo recayó nuevamente sobre los integrantes de ese hogar, y sabemos que cayó nuevamente sobre las integrantes mujeres de esos hogares. El incremento sin duda cuantitativo es mucho, pero también desde el punto de vista cualitativo, por este retorno, insisto, a una coexistencia espacial entre lo productivo y lo reproductivo. Y esto también remite a la segunda parte de la pregunta que ponía en el ejemplo con el caso de las maestras o las docentes, y esto en realidad es para todas aquellas, y me incluyo, que estamos teletrabajando desde el comienzo de la pandemia, ¿sí? Donde, bueno, en el mismo espacio, otra vez, lo productivo, lo reproductivo, el teletrabajo, pero también atendiendo las situaciones de cuidado que tenemos en nuestros hogares, y sin posibilidad de contar con otros apoyos externos por la no movilidad, por el confinamiento, por todo lo que ya conocemos. Desde el punto de vista de género, este ha sido un impacto tremendo, tan grande incluso que la CEPAL, en uno de los estudios que sacó hace poquito, dice que la pandemia hace retroceder la autonomía económica de las mujeres, producto de distintas situaciones, una de ellas es el cuidado, en 10 años. ¿Sí? Es decir, 10 años en términos de lo que es la participación laboral y la autonomía económica de las mujeres en nuestra región, producto de la situación de la pandemia. Esa es una de los elementos, pero no nos olvidemos de mencionar también la otra consecuencia tremenda que ha tenido esta pandemia desde el punto de vista de género, que es la violencia, ¿sí? Todas las consignas de quédate en casa, confinate, etcétera, cuando sabemos que la violencia basada en género, en su expresión al interior de los hogares y por parte de las parejas de las mujeres, es una de las más frecuentes, para muchas mujeres, quédate en casa o confinate, es quédate en casa y confinate junto a tu agresor, y por lo tanto aumentando los riesgos de ser víctima de violencia, de femicidio, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente. Y también la ceguera que han demostrado la mayoría de nuestros gobiernos hacia estas dimensiones. Es decir, la formulación, una vez más, de políticas públicas que ignoran esta perspectiva en las soluciones que se proponen. En relación, y para tratar de ser breve, porque creo que nos acercamos ya a la hora de finalizar, en relación a lo urbano, lo espacial, es bien interesante la pregunta, y evidentemente las actividades del cuidado están muy mediadas por lo espacial, por lo territorial, por el lugar donde ocurren, y va a ser muy diferente la realidad a nivel urbano, a nivel rural, y muy diferente a su vez,
de qué urbano estamos hablando, de qué tipo, por ejemplo, de ciudades, de barrios, en fin, estamos hablando. Hay un interesantísimo estudio que hicimos hace algunos años con la CEPAL, justamente, que se llama ¿Quién cuida en la ciudad? O quién cuida en las ciudades. Y ese estudio está para 4 ciudades latinoamericanas. Una de ellas es Ciudad de México. Y bueno, y allí se muestran las distintas complejidades en estas políticas que yo nombraba hace un rato. Por ejemplo, en las políticas de servicios, en la proximidad o la distancia, con lo que sabemos que es desplazarse además en Ciudad de México, de los servicios de cuidado o del acceso a los insumos para el trabajo de cuidados en las distintas ciudades. Hay todo un campo temático que hay que seguir explorando allí, el transporte, ¿verdad?, para esos desplazamientos, para acceder a los servicios de cuidado, en fin, hay distintas dimensiones muy interesantes. Les recomiendo que lean esa investigación. Hay un libro publicado por CEPAL que se llama ¿Quién cuida en la ciudad? Y bueno, allí está el caso de la Ciudad de México, el caso de Montevideo, el caso de otras ciudades latinoamericanas. No sé si me quedó alguna pregunta, quizás sí, pero a esta hora ya a veces estoy un poco cansada. Pues muchas gracias, doctora. Yo sé que tenemos 3 minutos para cerrar la conferencia. Les agradezco mucho que haya estado a esta hora. Tenemos mucho interés de las preguntas del público. Una que se repite mucho, igual si nos puede contestar brevemente, es sobre cómo incorporar el tema de cultura de cuidados o el tema cultural en las políticas de cuidados. Tengo las 5 preguntas de la misma. Ok, hay algunos ejemplos interesantes. Cuando yo hablo de políticas culturales del cuidado, son políticas que hagan algo. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no sé en la edad que tienen los que me están escuchando, pero los que más o menos promedian mi edad, a los 50 años, cuando yo estudiaba en los libros escolares, mamá amasaba la masa, ¿verdad? Ese era como lo primero que nos enseñaban para leer. Mamá cocinaba, mamá hacía las cosas de la casa y papá era el que trabajaba, el que traía los ingresos, era el investigador, el científico, era el público y mamá era la privada. Hoy, y no solo hoy, ya mis hijos que son grandes, en la época de ellos y en la actual, si uno consulta los libros escolares, estas imágenes estereotipadas, sexistas y que reproducen roles ya no están. Ustedes me dirán, bueno, pero con eso no alcanza. Claro que no alcanza. Los cambios culturales siempre son los más difíciles, pero hay que empezarlos. Hay que hacer campañas, por ejemplo, campañas públicas que se han hecho en América Latina y algunos ejemplos que provoquen esta discusión y que provoquen empezar por lo menos a cuestionarse, ese es el primer paso, los roles establecidos de género para esa transformación cultural. ¿Lleva tiempo? Sí, mucho, pero si no empezamos, eso nunca va a ocurrir. Muchas gracias, doctora. Pues con esto cerramos su conferencia. Le hago una invitación al público que nos está viendo, nada más para que sepan algunas cifras. En Facebook hay 471 personas y en la plataforma unas tantas más. Entonces tenemos alrededor de 900 personas que escuchan esta conferencia. Y les invito a quienes están participando en el Congreso, si salen de esta conferencia, van a encontrar un recuadro que se llama Café Virtual, donde pueden hacer preguntas, discutir acerca del tema de los cuidados, de cómo incorporarlo a la dimensión espacial. Y doctora Batiani, le damos el acceso a ese chat si en algún momento le interesa ver las preguntas y la discusión que surge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que sí, muchas gracias a ustedes y me despido entonces y bueno, quedo atenta, trataré de mirar el chat para ver esa discusión en el café virtual que decías. Un abrazo para todos y todas. Hasta luego, doctora, y hasta luego a todos.